Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Seguimos con el tema de técnicas de conteo y en esta ocasión vamos a considerar la regla de las permutaciones. Y vamos primero con una definición. De acuerdo a la Real Academia Española, una permutación es cada una de las ordenaciones posibles de los elementos de un conjunto finito. La regla de las permutaciones define el número de formas posibles de ordenar un número seleccionado de objetos únicos de un conjunto mayor. Y aquí viene la parte importante, cuando el orden de estos objetos es importante. Entonces, en las permutaciones, el orden de los objetos es importante. Si tenemos un conjunto de n objetos únicos y queremos saber de cuántas maneras podemos organizar R de estos objetos en un orden específico, utilizamos la fórmula que ven en pantalla. Observen que se necesita el factorial de números. En este caso es el factorial de n, los n objetos únicos en el conjunto, entre n menos r factorial. Aquí la condición es que n sea mayor a r. Aquí vemos la instrucción en Excel para poder hacer esto. Esta regla se aplica solo cuando cada objeto es distinto de todos los demás y cuando se selecciona un subconjunto de objetos del conjunto total sin repetición de esos objetos en la organización final. La forma de que esto quede más claro es con un ejercicio, y lo tenemos aquí. Un investigador desea estudiar cómo diferentes ordenamientos de cultivos afectan la salud del suelo. En este caso, el investigador tiene disponibles 4 tipos de cultivos: trigo, maíz, soya y avena, pero solo usará 2 de ellos en cada experimento debido a limitaciones de espacio y recursos. El objetivo es determinar de cuántas maneras diferentes el investigador puede asignar estos 4 cultivos a las 2 parcelas de prueba, asegurándose de que en cada parcela se utilicen 2 de los 4 cultivos, y aquí está la parte importante, y que el orden de los cultivos en las parcelas es importante. Así pues, se busca calcular el número de permutaciones posibles de 4 cultivos tomados de 2 en 2 para establecer los distintos ordenamientos posibles en las parcelas. Esta es la fórmula que comentamos en la parte anterior y en este caso concreto n vale 4 y r vale 2. Así que hacemos las operaciones y nos queda 12. Vamos a ver cuáles son esas 12 opciones. Primero, vean la tabla de la parte inferior izquierda y vamos a colocar nosotros primero el trigo en la primera columna y en la segunda columna vamos a poner los demás tipos de cultivos: maíz, soya y avena. Así que tenemos estos primeros ordenamientos: trigo, maíz, trigo, soya, trigo, avena. En el siguiente vamos a poner el maíz en la primera columna y los demás cultivos en la segunda. Así que tendríamos maíz trigo, maíz soya y maíz avena. Observen que estoy resaltando en color trigo maíz y maíz trigo. Aquí es importante porque el orden de los cultivos en las parcelas es importante. Así que en este caso decir trigo y maíz no es lo mismo que decir maíz y trigo. El orden lo debemos considerar. Entonces, en las permutaciones, el orden es importante. Continuamos con otra pequeña tablita en la que ponemos en la primera columna la soya, los demás tipos de cultivo, por último la avena en primera columna, los demás tipos de cultivo. Y aquí tenemos las 12 permutaciones posibles. Recuerden que en este caso podemos pensar que se repiten. Oiga, trigo, maíz y maíz, trigo se repiten, pero no, porque el orden de los cultivos en las parcelas es importante. Es la característica de las permutaciones. Ahora vamos con un caso diferente y vamos con la regla de las combinaciones. De nuevo, vamos a la Real Academia Española y nos dice que una combinación es cada uno de los subconjuntos de un número determinado de elementos de un conjunto finito dado que difieren en al menos un elemento. La regla de las combinaciones se utiliza para determinar el número de formas en que se pueden seleccionar un subconjunto de elementos de un conjunto mayor, sin considerar el orden de los elementos. Aquí tenemos un caso diferente. Ahora el orden no importa. Las combinaciones o la regla de las combinaciones se aplica cuando se quiere saber cuántas combinaciones posibles existen para seleccionar R elementos de un conjunto de n elementos,
donde el orden de selección no altera el resultado de la combinación. Aquí está la fórmula, también la función de Excel con la cual puede esto calcularse, y vamos a continuar con un ejercicio. En el caso de la investigación del efecto de los cultivos en la salud del suelo, si el orden de los cultivos no importa, las combinaciones posibles son, aquí está la fórmula, sustituimos y nos queda 6. Esto es lo que habíamos visto en las permutaciones, los 12 casos posibles. Sin embargo, ahora es diferente. Comenzamos con la primera tabla, la que tiene trigo en la primera columna y los demás cultivos en la segunda, y hasta ahí todo bien. Pero en la segunda tabla observen ustedes que maíz trigo ya no lo vamos a considerar, puesto que el orden no importa. En este caso, decir trigo y maíz o maíz y trigo se refiere a lo mismo. Por lo tanto, el primer renglón en la segunda pequeña tabla no lo vamos a considerar. En este caso, en las combinaciones, el orden no es importante. Y en la tercera tabla, lo único que nos queda diferente es soya y avena. Y aquí tenemos los 6 casos posibles. Observen la diferencia entre la permutación y la combinación. En la permutación el orden sí importa, en la combinación el orden no importa. ¿Cómo se hace esto en la calculadora? Bueno, ponemos primero el 4, nos vamos a las teclas de catálogo, cursor hacia abajo, como pueden ver aquí en la pantalla. Seleccionamos permutación y observen ustedes que coloca una P después del 4 inicial que pusimos. Después colocamos el número 2, damos exe y aparece el resultado 12. Y podemos hacer algo semejante para la combinación y obtenemos el 6. Así es como se hacen estas operaciones en la calculadora. Bien, ahora veamos cuáles son las características de las reglas de conteo y ejercicios. Las técnicas de conteo son herramientas fundamentales para el cálculo de la cantidad de posibles arreglos o selecciones de elementos de un conjunto. Bien, entonces, ¿qué es lo que hemos visto? Primero, ya habíamos comentado en clase, la regla de la multiplicación. Se utiliza para encontrar el número total de posibles arreglos cuando hay una secuencia de eventos y cada evento tiene un número fijo de maneras en que puede ocurrir. También ya vimos en clase la regla factorial. Se usa para el conteo de arreglos posibles de los elementos de un conjunto, considerando que el orden es importante. Es un caso particular de la regla de la multiplicación y es la base para definir permutaciones y combinaciones, que es lo que acabamos de ver hace un momento. La regla de las permutaciones define el número de formas posibles de ordenar los elementos de un subconjunto de un conjunto mayor, cuando el orden es importante. Y en las combinaciones, o en la regla de las combinaciones, se utiliza para determinar el número de formas en que se pueden seleccionar un subconjunto de elementos de un conjunto mayor sin considerar el orden de los elementos. Bien, veamos ahora otro ejercicio. Un ingeniero agrónomo está planeando un experimento para determinar el efecto de diferentes tratamientos de fertilizantes en la productividad de un cultivo específico. El campo de experimentación se ha dividido en 20 parcelas iguales, de las cuales 5 tienen un historial de alta fertilidad, consideradas ideales para el cultivo, y las 15 restantes tienen una fertilidad moderada. El experimento requiere seleccionar 3 parcelas sin reemplazo. La primera selección debe ser una parcela de alta fertilidad y las siguientes 2 selecciones deben ser parcelas de fertilidad moderada. Se desea calcular la cantidad total de formas en que el agrónomo puede realizar esta selección. Bien, observamos que las selecciones de las parcelas son eventos secuenciales. Hay 2 conjuntos de opciones y además la selección es sin reemplazo, lo que afecta las posibilidades en cada paso. Para la primera parcela de alta fertilidad hay 5 opciones posibles y para la segunda parcela de fertilidad moderada hay 15 opciones. Para la tercera parcela, también de fertilidad moderada, quedan 14 opciones, puesto que estamos nosotros considerando que la selección es sin reemplazo. Así que el total de formas de selección sería 5 por 15 por 14 o 1050. Otro ejercicio. Una prueba de eficacia de un nuevo suplemento alimenticio para el ganado normalmente se realiza en varias etapas.
La primera etapa se lleva a cabo con un número relativamente pequeño de animales sanos. Por ejemplo, en una prueba inicial de fase 1, con un nuevo suplemento diseñado para mejorar la salud y el crecimiento del ganado, participaron solo 16 vacas. Supongamos que queremos probar este nuevo suplemento en 16 vacas sanas y tenemos 18 vacas adecuadas disponibles. Entonces, si las vacas se seleccionan y tratan una a una en secuencia, ¿cuántas secuencias diferentes de tratamiento son posibles si se seleccionan 16 vacas de las 18 disponibles? Y si se seleccionan 16 vacas de las 18 disponibles y las 16 vacas seleccionadas se tratan todas al mismo tiempo, ¿cuántos grupos de tratamiento diferentes son posibles? Y por último, 3. Si se seleccionan al azar 16 vacas y se tratan al mismo tiempo, ¿cuál es la probabilidad de seleccionar a las 16 vacas más jóvenes? Bueno, vamos con el punto 1. Las vacas se seleccionan y tratan una a una en secuencia. ¿Cuántas secuencias diferentes de tratamiento son posibles si se seleccionan 16 vacas de las 18? Esta es una permutación. Esta es la fórmula. Y tenemos, sustituyendo, 3.20 por 10 a la 15. Es una cantidad astronómica. En el punto 2, si se seleccionan 16 vacas de las 18 posibles y las 16 vacas seleccionadas se tratan todas al mismo tiempo, ¿cuántos grupos de tratamiento diferentes son posibles? Este es un ejercicio de combinación, de combinaciones. Y al hacer la operación resulta 153. Observen la diferencia tan grande entre permutación y combinación. Recuerden que en las permutaciones el orden es importante, en las combinaciones no. Y también observamos que el número de posibilidades son también muy diferentes. Por último, si se seleccionan al azar 16 vacas y se tratan al mismo tiempo, ¿cuál es la probabilidad de seleccionar a las 16 vacas más jóvenes? Pues sería 1 entre 153. Es decir, nosotros podemos tener 153 combinaciones. Y de esas 153 combinaciones, una va a ser en la que estén las 16 vacas más jóvenes. Así que en este caso la operación de combinación nos permite calcular la probabilidad que se nos pide en el punto 3.